Bienvenidos al Instituto de Psicología Profunda. Hoy exploraremos un tema que, aunque invisible a simple vista, dirige silenciosamente nuestras vidas: las funciones de lo inconsciente. Imagina que tu mente es como un enorme iceberg. La pequeña parte visible representa la conciencia. Todo lo que sabes, todo lo que controlas está ahí. Pero bajo la superficie existe una inmensa masa oculta: el inconsciente. ¿Qué papel juega esta fuerza en nuestra existencia? ¿Es solo un depósito de recuerdos reprimidos, como a veces se cree, o tiene funciones más profundas, vitales e incluso creativas? Hoy vamos a revelarlo. Lo inconsciente no es solo un residuo pasivo de lo olvidado, sino una instancia activa, indispensable en el desarrollo de la vida psíquica, que cumple funciones específicas y esenciales para la personalidad. Comencemos por entender algo fundamental. En cada uno de nosotros, la conciencia es un fenómeno fragmentario y limitado. Pasamos casi un tercio de nuestras vidas durmiendo, y aún despiertos, nuestra conciencia no abarca la totalidad de nuestras experiencias internas. Es más, en palabras de Carl Jung, en cada momento consciente solo captamos un pequeño segmento de la realidad, como si miráramos a través de una rendija estrecha. Entonces, ¿qué sucede con todo lo que no percibimos o no comprendemos de inmediato? Aquí entra en acción lo inconsciente. No solo conserva impresiones y recuerdos olvidados, sino que opera activamente para guiar, corregir y completar nuestra vida anímica. Para Carl Jung, lo inconsciente desempeña 4 grandes funciones. 1. Compensadora. Equilibra las tendencias unilaterales de la conciencia. 2. Prospectiva. Anticipa posibles desarrollos futuros. 3. Transformadora. Impulsa procesos de maduración y desarrollo. 4. Creativa. Da origen a nuevas formas de comprensión y de vida. Sin este trasfondo inconsciente, seríamos seres rígidos, incapaces de adaptarnos a los cambios internos o externos. Seríamos como árboles secos, resistiéndonos al viento inevitable de la vida. A lo largo de este video en el Instituto de Psicología Profunda, desglosaremos estas funciones una a una, con ejemplos claros y un enfoque práctico que te permitirá comprender cómo lo inconsciente influye en tu día a día, a menudo sin que siquiera lo sospeches. ¿Listos para sumergirnos en las profundidades de la psique? Continuemos. En primer lugar, vamos a profundizar en la función compensadora de lo inconsciente. Cuando la conciencia toma una actitud unilateral, por ejemplo, enfocándose exclusivamente en el trabajo, ignorando las emociones, o desarrollando en exceso el pensamiento racional en detrimento de los sentimientos, lo inconsciente responde compensando ese desequilibrio. No lo hace para destruir la conciencia, sino para mantener un equilibrio vital. Pensemos en alguien que ha dedicado toda su vida a la razón, ignorando sus necesidades afectivas. Es muy probable que esta persona empiece a experimentar sueños cargados de emociones intensas o sentimientos súbitos e inexplicables. Lo inconsciente le está diciendo: hay otra parte de ti que necesita ser escuchada. No es un castigo, es un mecanismo de autorregulación natural. Carl Jung ilustraba esta función con numerosos ejemplos clínicos. Individuos racionales que al ignorar sus emociones terminaban enfrentando crisis interiores, no por mala suerte, sino porque su psique intentaba restaurar un equilibrio perdido. En este sentido, los sueños, las fantasías espontáneas y los actos fallidos son algunas de las vías a través de las cuales lo inconsciente intenta corregir los excesos de la conciencia. No se trata de fenómenos aleatorios o triviales. Cada mensaje onírico o sintomático es una tentativa de reequilibrar el alma. En el Instituto de Psicología Profunda insistimos: comprender lo inconsciente no es una tarea secundaria para quien busca crecimiento personal, es un requisito fundamental. No basta con querer ser mejores, hay que aprender a dialogar con las voces silenciosas que surgen desde el fondo de nuestro ser. Ahora bien, muchos podrían preguntarse: ¿lo inconsciente solamente reacciona a los desequilibrios, o también puede anticipar lo que aún no existe en la conciencia? La respuesta es fascinante. Lo inconsciente también cumple una función prospectiva, y es lo que exploraremos en la siguiente sección. Porque no solo equilibra nuestro presente, sino que también apunta hacia nuestro futuro, incluso antes de que podamos verlo conscientemente. Entremos ahora en la segunda gran función de lo inconsciente, la función prospectiva. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que algunos sueños parezcan anticipar situaciones que luego se manifiestan en tu vida?
No hablamos aquí de predicciones sobrenaturales, sino de una capacidad natural de la psique para percibir tendencias y posibilidades aún no evidentes para la conciencia. Según Carl Jung, la función prospectiva permite que lo inconsciente proyecte imágenes simbólicas que orientan el desarrollo futuro del individuo. No se trata de adivinación, sino de una lectura profunda de la situación interior. Lo inconsciente detecta movimientos sutiles, cambios incipientes, y a través de símbolos advierte a la conciencia sobre lo que podría acontecer si se sigue el curso actual. Por ejemplo, una persona que, sin ser plenamente consciente de su insatisfacción laboral, sueña que está atrapada en un edificio en ruinas. El sueño revela, en imágenes, la situación deteriorada que la conciencia aún no ha reconocido. Es una invitación a actuar, a reconsiderar decisiones antes de que la estructura interior, y quizás exterior, colapse. En el Instituto de Psicología Profunda consideramos que uno de los mayores regalos que podemos hacernos es aprender a escuchar esas anticipaciones simbólicas. Ignorarlas puede conducir a vivir de forma mecánica, repitiendo patrones inconscientes que terminan por manifestarse en síntomas, crisis o frustraciones. Esta función prospectiva demuestra que la psique no es estática, sino que tiene un movimiento propio hacia el futuro. No solo corrige el presente, también nos empuja hacia el despliegue de nuestro ser más auténtico. Sin embargo, muchas veces, al recibir estas imágenes simbólicas, la conciencia racional las rechaza, las minimiza o simplemente las olvida. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestra cultura sobrevalora el conocimiento lógico y subestima la sabiduría simbólica que proviene de lo inconsciente. Aquí es donde la tercera función cobra relevancia, la función transformadora. Una función que no se limita a prever, sino que busca cambiar de raíz nuestra manera de ser. Hablemos ahora de una de las funciones más poderosas y a la vez más desafiantes de lo inconsciente, la función transformadora. Hasta aquí hemos visto cómo lo inconsciente compensa los desequilibrios y anticipa futuros posibles. Pero no se detiene allí. También impulsa procesos de transformación interna, a menudo de manera silenciosa pero profunda. La función transformadora se activa especialmente en momentos de crisis, de cambios vitales, o cuando sentimos que la vida que llevamos ya no nos representa. No es raro que en estos periodos surjan sueños intensos, síntomas físicos o estados emocionales confusos. Aunque incómodos, estos fenómenos son señales de que algo dentro de nosotros está madurando y necesita encontrar una nueva forma de expresión. Carl Jung observó que lo inconsciente no busca destruir la personalidad existente, sino enriquecerla, ampliarla, conducirla hacia un nivel más completo de realización. No es un proceso sencillo. A menudo implica enfrentar zonas oscuras de nuestra psique, reconocer errores, soltar antiguas identificaciones y asumir aspectos de nosotros mismos que hasta entonces habían permanecido reprimidos o desconocidos. Por ejemplo, una persona que siempre ha vivido buscando aprobación externa podría, a través de este impulso transformador, comenzar a desarrollar una autonomía interior que jamás había imaginado posible. Aunque al principio experimente miedo, soledad o desconcierto, poco a poco emerge una identidad más auténtica, más sólida y libre. En el Instituto de Psicología Profunda entendemos que estos procesos no son patologías que deban ser eliminadas a toda costa. Al contrario, son oportunidades preciosas de crecimiento que requieren acompañamiento, paciencia y un genuino respeto por la dinámica interior de cada ser humano. La transformación impulsada por lo inconsciente no sigue rutas lineales. Es un camino de símbolos, de paradojas, de tensiones creativas entre lo viejo y lo nuevo. Resistirse a ese movimiento interno suele conducir a estancamiento y sufrimiento. Fluir con él, en cambio, nos lleva a una existencia más rica y significativa. Ahora bien, hay una función más de lo inconsciente que necesitamos comprender, la función creativa. Porque no se trata solamente de corregir, anticipar o transformar, sino también de crear lo que aún no existe. Llegamos ahora a la cuarta gran función de lo inconsciente, la función creativa. Lo inconsciente no solo compensa, no solo anticipa ni transforma, también crea. Y lo hace de maneras que muchas veces superan nuestra capacidad de comprensión inmediata. La función creativa se manifiesta cuando, en lugar de simplemente restaurar un equilibrio perdido o preparar el terreno para un cambio, lo inconsciente genera contenidos nuevos, soluciones inéditas, símbolos que integran realidades opuestas. Es una fuerza originadora,
una fuente inagotable de vida nueva en la psique. Carl Jung descubrió esta función al observar cómo en sus pacientes y en sí mismo surgían imágenes, ideas, fantasías y sueños que no podían explicarse simplemente como recuerdos reprimidos o deseos insatisfechos. Se trataba de creaciones originales, productos espontáneos del alma que apuntaban hacia un crecimiento genuino. Un artista que encuentra una inspiración repentina, un científico que vislumbra una teoría innovadora, un individuo que, enfrentando un dilema vital, imagina una salida antes nunca pensada. Todos ellos están experimentando esta función creativa. Y no es necesario ser un genio para vivirla. En nuestra vida cotidiana, cada vez que nos abrimos al diálogo con lo inconsciente, por medio de los sueños, de la imaginación activa, de la reflexión profunda, estamos colaborando con este proceso creador. A través de él, lo inconsciente introduce nuevas posibilidades de ser, nuevas formas de entendernos y de relacionarnos con el mundo. En el Instituto de Psicología Profunda valoramos profundamente este aspecto de la psique, porque entendemos que vivir de manera plena no significa solo resolver problemas o superar crisis, sino también permitirnos crear, ser co-creadores de nuestra propia vida, en diálogo constante con esa fuente profunda que nos habita. Pero no todo el mundo hace estas funciones de lo inconsciente. De hecho, existen posturas críticas que ven en lo inconsciente algo caótico, irracional o incluso peligroso. Hasta aquí hemos recorrido las funciones esenciales de lo inconsciente: compensar, anticipar, transformar y crear. Sin embargo, no todos ven a lo inconsciente de manera positiva. Existen posturas críticas que conviene conocer y analizar. Una de las principales objeciones proviene de quienes consideran que lo inconsciente es simplemente un depósito de material reprimido, un basurero de deseos insatisfechos, instintos primitivos y recuerdos olvidados. Según esta visión, lo inconsciente sería una fuerza desordenada, irracional y peligrosa, algo que debe ser dominado o, en el mejor de los casos, ignorado. Otra postura crítica sostiene que los productos del inconsciente, como los sueños, las fantasías o las intuiciones, carecen de valor objetivo. Para algunos, todo aquello que no pueda ser explicado racionalmente o verificado de manera empírica es considerado como irrelevante, ilusorio o incluso patológico. Ante estas críticas, es importante recordar algo fundamental. Lo inconsciente no es en sí mismo ni bueno ni malo. No es un enemigo a vencer, ni un simple residuo a desechar. Es una parte viva de la psique, con su propia lógica, su propio lenguaje simbólico y su propósito orientado al desarrollo de la personalidad. Carl Jung demostró, a través de décadas de estudio clínico y teórico, que ignorar o reprimir lo inconsciente no elimina su influencia. Al contrario, cuando se lo desconoce, su energía tiende a manifestarse de forma descontrolada, en síntomas neuróticos, en proyecciones distorsionadas sobre los demás o en bloqueos vitales profundos. Aceptar la existencia de lo inconsciente no significa entregarse a un caos interno. Significa más bien establecer un diálogo consciente con esa dimensión, aprender su lenguaje simbólico y permitir que su sabiduría complemente la visión limitada de la conciencia. En el Instituto de Psicología Profunda estamos convencidos de que integrar las funciones de lo inconsciente es un acto de madurez, no de debilidad. Es un proceso que nos hace más humanos, más libres, más completos. Hemos visto que lo inconsciente no es un simple depósito de experiencias olvidadas ni una fuente de caos sin sentido. Es un sistema dinámico, una parte viva de la psique que trabaja incansablemente para equilibrarnos, impulsarnos, transformarnos y renovarnos. Ahora bien, surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento en nuestra vida diaria? En primer lugar, es fundamental reconocer la importancia de los sueños. Cada noche, a través de imágenes simbólicas, lo inconsciente nos ofrece una mirada a nuestras tensiones internas, a nuestras necesidades no reconocidas y a nuestros potenciales aún por desarrollar. Aprender a registrar y reflexionar sobre nuestros sueños no es una práctica esotérica ni ajena a la vida cotidiana. Es un acto de autoconocimiento profundo. En segundo lugar, necesitamos desarrollar una actitud de escucha interior. Muchas veces, en medio de decisiones importantes o conflictos personales, emergen intuiciones, sensaciones o presentimientos que no podemos explicar racionalmente. En lugar de descartarlos, es sabio detenerse, prestar atención y considerar qué nos están mostrando sobre nosotros mismos y nuestra situación.
Además, es necesario cultivar la autocrítica consciente. Lo inconsciente, como vimos, actúa como compensador de nuestras unilaterales actitudes conscientes. Cuando experimentamos emociones desproporcionadas, sueños inquietantes o bloqueos repetitivos, en lugar de culpar al entorno, podemos preguntarnos, ¿qué parte de mí mismo estoy descuidando o rechazando? En el Instituto de Psicología Profunda, creemos que este enfoque no solo favorece el crecimiento individual, sino que también mejora nuestras relaciones interpersonales. Al integrar lo inconsciente, nos volvemos más comprensivos, más pacientes y más auténticos con los demás. Por último, es importante recordar que el diálogo con lo inconsciente no es algo que se logre de una vez para siempre. Es un proceso continuo, una actitud de humildad frente a la vastedad de nuestra propia alma. Llegamos al final de este viaje profundo a través de las funciones de lo inconsciente. Hoy descubrimos que lo inconsciente no es una amenaza ni un estorbo para la vida consciente. Al contrario, es un aliado indispensable en nuestro camino de individuación, es decir, en el proceso de llegar a ser quienes realmente somos. Recordemos lo esencial. Lo inconsciente compensa nuestras actitudes unilaterales, ayudándonos a mantener el equilibrio psíquico. Lo inconsciente anticipa desarrollos futuros, orientándonos incluso antes de que podamos entender racionalmente lo que sucede. Lo inconsciente transforma nuestra personalidad, impulsándonos hacia un crecimiento más amplio y más auténtico. Y finalmente, lo inconsciente crea, generando nuevas imágenes, nuevas posibilidades, nuevas formas de ser. Ignorar estas funciones sería como navegar en la oscuridad sin reconocer la existencia de un faro interior. Escucharlas, en cambio, nos permite vivir con mayor conciencia, responsabilidad y profundidad. Desde el Instituto de Psicología Profunda, queremos invitarte a que no solo pienses en estas ideas, sino que las lleves a la práctica. Observa tus sueños, presta atención a tus intuiciones, reflexiona sobre las emociones que surgen de manera inesperada. Permítete un diálogo respetuoso y creativo con tu mundo interno. Recuerda, no somos solo lo que pensamos ser, somos también lo que espera en la sombra, listo para enriquecer nuestra existencia si tenemos el valor de acercarnos a ello. Si este contenido te resultó valioso, te invitamos a darle like, comentar, compartirlo y suscribirte a nuestro canal Instituto de Psicología Profunda. Así podremos seguir creciendo juntos en este viaje hacia las profundidades del alma humana. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.